Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Calor? No. ¿Los niños pasan para atrás? ¿Sí? No veo. Okay. Pasan para atrás los niños hasta 9 años. Van a tener su tiempo atrás. Y nosotros nos quedamos acá. Y hoy vamos a comenzar. Ya hemos terminado. ¿Qué cartas? Las cartas de Juan. Muy bien. Hemos visto las 3 cartas de Juan. Y hoy vamos a arrancar con una nueva carta que también está ahí después de Juan. ¿Cuál es la que le sigue? Judas. Muy bien. Vamos entonces ahí a Judas, la carta de Judas. Antes del Apocalipsis, así que es ahí fácil de buscar. Muy bien, vamos a comenzar entonces en esta mañana con la carta de Judas. Y es una carta que, bueno, como se la nombra, le pertenece o se considera que la escribió el apóstol Judas, quien fue, como él mismo se presenta ahí en el versículo 1, hermano de Santiago, y que a su vez también fueron hermanos del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, esta es la carta de él, de Judas. Mucho más que eso quizás no sabemos acerca de él. Se dice que se escribió quizás alrededor del 80 o el 90 después de Cristo. Son algunos datos nomás para quizás tener un poquito en cuenta. Y el apóstol Judas describe, quizás no dice específicamente una iglesia en especial o una persona en especial, pero sí describe a un grupo de personas. Y ese grupo de personas es la iglesia de Cristo, y se dice que mayormente quizás esas personas a las que Judas les escribe eran judíos, no tanto quizás gentiles que se habían convertido, sino judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían creído, habían puesto su fe en Jesús. Y por eso es que habla también y usa tantos ejemplos y tantas imágenes, como vamos a ver después, del Antiguo Testamento. Pero bueno, aparte de eso, también el tema principal quizás de la carta podríamos decir que es la defensa de la fe verdadera. ¿Sí? Ese es el tema de la carta del apóstol Judas. Ahora vamos a ver un poco cómo es que llegamos a esa conclusión. Pero bueno, la carta de Judas es una de esas cartas que, junto con toda la palabra de Dios, ¿no?, es importante y tiene relevancia para nosotros, justamente porque es la palabra de Dios. Pero también Judas es una de esas cartas que, cuando hacemos una primera lectura, quizás nunca leímos Judas y lo leemos, es una carta que quizás puede generar más preguntas que respuestas, ¿no? Porque es una carta en la que vamos a ver que encontramos versículos que parecen un tanto extraños, ¿no?, como que intrigantes. Pero hay otros textos también que vamos a ver que quizás nos cuesta un poco entender, que quizás no lo llegamos a comprender por nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Porque quizás muchas veces nosotros estamos acostumbrados a acercarnos a la palabra de Dios ya con nuestra manera de pensar, con una mente, por así decirlo, ¿no?, del siglo XXI, una mente moderna, una mente occidental, y muchas veces nos olvidamos de que, si bien tenemos la palabra de Dios, que es para nosotros, en primer lugar no fue escrita para nosotros, fue escrita para un público en especial, y personas que quizás pensaban y veían el mundo de una manera distinta a la que nosotros la vemos hoy. Y por eso es que muchas veces también quizás encontramos esa dificultad al leer ciertos textos y al no entenderlos. Pero bueno, la idea es que tratemos un poquito de meternos y poder, más allá de quizás esos textos que pueden generar como preguntas, ¿no?, como incertidumbre, como cierto misterio,
quizás otras personas van a tener otras reacciones cuando leen esta carta, porque habla acerca o quizás transmite pensamientos que muchas personas hoy considerarían como anticuados, ¿no? Como antiguos, como quizás retrógrados, ¿no? Que no tienen relevancia quizás para hoy. Pero no es así, sino que sabemos que es la palabra de Dios y como tal tiene relevancia, tiene importancia para la iglesia de hoy, así como lo tenía o lo tuvo en ese entonces y lo ha tenido a lo largo de la historia para la iglesia. Entonces, más allá de esas quizás preguntas que podamos tener, ¿no? Esas intrigas que podamos hallar en la carta de Judas, tenemos que recordar también que la palabra de Dios no es un libro de ciencias para analizar y estudiar, ¿no? A veces pensamos que la Biblia, si bien podemos encontrar ciertas verdades que, digamos, van de la mano con la ciencia, no es primeramente un libro de ciencias. No es un libro para analizar y para hallar todo exactamente como la ciencia define las cosas. Tampoco es un libro donde encontramos sabiduría, pero sabiduría que quizás yo tomo de algunas cosas para satisfacer quizás una necesidad intelectual, para sentirme seguro intelectualmente. Entonces selecciono algunas cosas de esa sabiduría, de ese conocimiento que encuentro en la Biblia y descarto lo demás. Tampoco es eso. Y tampoco es un libro donde podemos encontrar quizás inspiración emocional, ¿no? Porque muchas veces tomamos, y hay personas que quizás incluso toman porciones de la palabra de Dios, porciones de la Biblia para inspirarse, ¿no? Para animarse, para sentirse bien, pero quizás desechan y descartan todas aquellas partes que les ofenden. Entonces, no es eso la Biblia, sino que es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios significa que es la voz de Dios para nosotros, para ser escuchada y ser obedecida. Entonces, más allá de quizás lo que podamos, lo que pueda surgir en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando vayamos leyendo o quizás compartiendo, el punto que no tenemos que perder es que Dios quiere hablarnos. Y como le ha hablado a esos cristianos que recibieron en primer lugar esta carta y ha hablado a lo largo de la historia, también Dios nos quiere hablar hoy por medio de la carta de Judas. Entonces, vamos a ver que en esta carta, como dijimos hace un ratito, el tema principal es la defensa de la fe. ¿Y por qué es relevante para nosotros? Porque Judas, a través de esta carta, nos desafía, nos quiere animar a que pongamos la mirada en lo que verdaderamente importa, que es justamente la defensa de la fe verdadera. Ahora, muchas veces quizás pensamos que esto de defender la fe tiene que ver con, conocer o saber, ¿no? Ciertas doctrinas, cierto conocimiento, ciertas verdades de la palabra de Dios, conocerlas, saberlas, estar de acuerdo, afirmarlas y quizás incluso como hacer como se dice, ¿no? Una apologética, una defensa intelectual, ¿no? Entonces pensamos, eso es la defensa de la fe. Y si bien tiene que ver, Judas lo que nos va a animar es a ir más allá de simplemente saber, conocer y afirmar y tener todas las doctrinas correctamente, sino que nos va a desafiar y animar a vivirlas, a vivir y a experimentar esa fe que, como él dice en esta carta, una vez fue dada a los santos. Entonces, no tiene que ver esto de defender la fe con un ejercicio meramente intelectual, de yo saber qué es lo que tengo que creer y nada más, sino que tiene que ver con saber, creer, afirmar, guardar esa fe que me fue dada, que nos fue dada a los cristianos, pero también vivir a la luz de esas verdades. Eso es lo que tiene que ver, o eso implica tener que defender la fe, ¿no? Tener que vivir y experimentar esas verdades de manera personal, pero también de manera
grupal, por así decirlo, ¿no? En comunidad y como iglesia tenemos que vivir esas verdades. ¿Por qué? Porque la defensa de la fe no tiene que ver, no está solamente para algunas personas, ¿no? Para los teólogos, para los maestros, para los que estudian teología. Ellos son los que tienen que defender la fe y tienen que vivir lo que estudian. No. Todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conocer la fe que hemos recibido, defenderla, pero también vivirla. Y eso es para todos nosotros, no solamente para algunos. Entonces, la defensa no es una actitud de yo me quedo ahí como una actitud pasiva, ¿no? En la que yo aguanto y resisto, sino que defender tiene que ver con llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para proteger o cuidar algo en especial, ¿no? Para proteger un objetivo. Quizás acá está Ángel, nuestro hermano Darío, que él practica boxeo. Quizás él, mejor que nadie, nos podría decir qué es lo que tiene que ver con la defensa, ¿no? Si pensáramos que en el boxeo defender simplemente tenés que quedarte ahí duro y resistir simplemente los golpes que te dan, no es la idea, ¿no? No es lo que significa defender. Tienen que haber ciertos movimientos, ciertas partes que tenés que cuidar, que cubrir, pero implica eso, ¿no? Implica una decisión, implica un movimiento, implica una determinación. No es simplemente quedarme ahí quieto. Entonces, podríamos decir que defender la fe implica hacer todo esfuerzo posible que me lleve a mí a vivir a la luz de la palabra de Dios, a la luz de aquellas verdades que nos fueron dadas, como dice el apóstol Judas en esta carta. ¿Por qué? Porque podemos saber y afirmar, ¿no? Y saber de tajito, como se dice, lo que dice la palabra de Dios, pero no estar viviendo de acuerdo a ella. Puede ser simplemente un conocimiento, pero que no lo estoy llevando a la práctica. Y tenemos que entender que eso no significa defender la fe, implica vivirla, implica obedecer la palabra de Dios. A pesar de que vivamos en un mundo en el que nos vamos a encontrar muchas veces con ataques a nuestra fe, muchas veces nos vamos a encontrar con incertidumbre, con misterio, con pruebas, con dificultades, muchas veces nos vamos a enfrentar a la maldad, muchas veces nuestra fe va a ser atacada por personas, por los sistemas de este mundo que se oponen a Dios y aún por seres angelicales, seres espirituales. Pero Judas nos va a animar y nos va a desafiar a que podamos vivir y experimentar esa fe. ¿Por qué? Porque la mejor defensa de la fe cristiana es aquella que se demuestra con una vida transformada. La mejor defensa que podemos hacer de la fe cristiana, de nuestra fe, lo que creemos, es mostrarlo con nuestras vidas, con una vida transformada por Dios y que también la transmite a los demás. Y eso lo vamos a ver porque justamente Judas lo que va a hablar en esta carta es acerca de personas que justamente no estaban viviendo de acuerdo a la fe verdadera. Entonces, Judas lo que va a hacer es hablar acerca de la forma en que estas personas vivían. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo de acuerdo al Evangelio. Entonces, Judas lo que va a hacer es animar a los creyentes a que puedan vivir a la luz del Evangelio. Pero vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Dios, gracias por este tiempo, gracias también por tu palabra, y te pedimos que en este momento puedas hablarnos, que nos des entendimiento, Señor, que nos ayudes a estar atentos y también que podamos sacar algo práctico para nuestras vidas, que nos anime a alabarte, a glorificarte, Señor, a adorarte, pero también a vivir para ti, Señor. Gracias por este tiempo, que tu Espíritu Santo también esté obrando en cada corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer la lectura entonces de la carta en el versículo 1. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo,
a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles que, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se han lanzado por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en sus ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hasta ahí la lectura de hoy. Un pasaje bastante interesante, ¿no? Mucho como para pensar, para quizás estudiar, saber, y no sé, ¿alguno alguna vez leyó esta carta antes? ¿Quién leyó antes? Ok, bien. Los que no la leyeron antes y leyeron ahora un poco, ¿tienen quizás alguna pregunta? ¿Les surgió alguna pregunta o algo que les haya llamado ahí la atención? No para que la hagan ahora, pero ¿pasó? ¿Sí? ¿No? ¿No les pasó nada en el versículo 9, por ejemplo? Cuando Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esas cosas así. No es que estoy diciendo como para hacerlos dudar ni nada, ¿no? Pero la cuestión es como si quizás leíste antes, quizás también en el Antiguo Testamento, lo vas a encontrar ese relato, ¿no? No vas a encontrar ese relato y eso lo voy a dejar para después, ahí te lo dejo. Pero, porque no me quiero ir por las ramas. Pero la cuestión es que quizás muchas cosas pueden surgir cuando leemos este pasaje, ¿no? Pero volvamos a lo que veníamos diciendo al principio, de poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, en esta carta vemos que Judas comienza presentándose, como habíamos dicho hace un ratito, como hermano de Jacobo, que eran hermanos de Jesús, y le escribe a la iglesia, ¿no? No dice una iglesia en particular, no dice una persona en particular, pero sabemos que le está hablando a la iglesia. Y vamos a ver ahí, en el versículo 1, que usa 3 palabras para hablar acerca de la iglesia. La primera palabra es llamados, ¿no? Dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, los llamados. Y esta palabra llamados es una palabra que se usa mucho para describir a los hijos de Dios. Muchos de los apóstoles lo usaban y en muchas de las cartas vamos a encontrar que a los hijos de Dios, a la iglesia, se les dice llamados, ¿no? Y tiene que ver, la palabra ahí en el original,
comparte la misma raíz o parte de la raíz con la palabra que significa iglesia, ¿sí? Iglesia y llamados comparten ahí en la palabra original como una misma raíz o una misma parte. Pero la idea es esta, ¿no? Que habla acerca de los que fueron llamados, de los que fueron separados para Dios, de los que fueron llamados para vivir una vida diferente. Cuando la palabra de Dios se refiere a los hijos de Dios o a la iglesia como llamados o a la iglesia llamada, está diciendo esta verdad: fueron separados para vivir una vida diferente. Después usa la otra palabra que es santificados, ¿no? Que tiene que ver más o menos con lo mismo, separados para un propósito, ¿no? Y ese propósito tiene que ver con Dios, porque Dios fue quien los separó. Pero hay otras versiones que esa palabra la traducen como amados, ¿no? Amados, y esa es otra palabra que también usan en la palabra de Dios, se usa mucho para describir a la iglesia, para describir a los hijos de Dios, que son amados, ¿no? Y tiene que ver con que los hijos de Dios, con que la iglesia ha recibido el amor de Dios, es el objeto del amor de Dios. Y después usa la palabra guardados, que tiene que ver con que la iglesia está a salvo en Cristo, que Dios cuida a sus hijos y los preserva, los cuida del mundo, de Satanás y del pecado. Entonces, estas tres palabras que usa Judas son importantes porque cuando vemos y seguimos la lectura, nos damos un poco la idea de lo que ellos estaban viviendo. No estaban lidiando con personas, con situaciones que le estaban haciendo creer todo lo contrario a lo que ellos verdaderamente eran. Entonces Judas lo que le quiere recordar a estos cristianos, a la iglesia, es que ellos eran llamados, que eran amados y que eran guardados. Porque esas personas que se habían, como dice Judas, que se habían infiltrado en la iglesia, estaban haciendo que ellos se sintieran inestables en sus vidas, que se sintieran inseguros y que incluso llegaran a tener duda en sus corazones. Entonces estas palabras que Judas usa son muy especiales porque le recuerda a la iglesia su verdadera identidad. Y con eso quizás vamos con el primer reflexión, porque quizás en esta mañana algunos de nosotros estamos teniendo ciertas dudas en nuestro corazón. Quizás hay alguien en esta mañana que a lo largo de esta semana o quizás en este último tiempo ha estado escuchando quizás voces que te estuvieron diciendo que Dios no te ama, que Dios te ha abandonado, que no sos importante para Dios, que vas a terminar mal, y cosas así, ¿no? Que te hacen quizás dudar, que te desaniman, que te hacen sentirte inseguro, inestable. Quizás en esta mañana necesitas volver a escuchar estas verdades que hablan acerca de nuestra identidad como iglesia, que hablan acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Y es que somos llamados, que fuimos llamados. Dios nos separó del mundo para que seamos suyos. Nos separó del mundo para que podamos vivir una vida diferente, no acomodados a este mundo, sino una vida que realmente le agrada a Él. Quizás necesitas recordar que fuiste santificado, que fuiste apartado para un propósito, que es vivir para Dios, que es agradarle, pero que tu vida tiene un propósito. Tu vida no es como ese pensamiento extremista de que no tiene sentido vivir. No, tu vida, nuestra vida, nosotros como hijos de Dios y como iglesia, tenemos un propósito, porque fuimos apartados, separados, tomados por Dios para ese propósito, que es vivir para Él. Y también pensando en esto de ser amados,
que nada ni nadie te haga dudar del amor de Dios. Como dice el apóstol Pablo en su carta, ¿no? Si Dios no nos negó ni aún la vida de su único hijo, ¿cómo nos va a negar cualquier otra cosa? ¿No? Lo más importante, lo más valioso que quizás Dios, el Padre, nos podría haber negado es a su Hijo Jesucristo. Y no lo hizo, sino que lo entregó por amor por cada uno de nosotros. Y eso nos habla del amor verdadero que Dios tiene por sus hijos y por su iglesia. Y en esta mañana, déjame decirte, de parte de Dios, que sos amado por Dios, que Dios te ama y que nada ni nadie te haga dudar de esa verdad. Pero también que somos guardados, y esto tiene que ver con que Dios siempre va a cuidar de nuestras vidas, siempre va a cuidar de nuestras almas y las va a preservar hasta el fin. Como él mismo, el Señor Jesús dijo, ¿se acuerdan? Que les decía, hablando acerca de sus discípulos, que eran como las ovejas que están en sus manos y que nadie las puede arrebatar de ellas. Entonces, estas verdades para estos cristianos quizás resonaban mucho más fuerte porque estas personas estaban poniendo en tela de juicio todo lo que ellos creían y conocían, pero Dios, por medio del apóstol Judas, los quiere afirmar en su fe y les quiere recordar estas verdades para que no se dejen llevar ni desalentar en su caminar, en su vida cristiana. Y lo mismo pasa para nosotros. Debemos recordar estas verdades que nos definen, que nos hablan acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Pero vamos a seguir. Ahí en los versículos 3 y 4 vamos a ver la razón por la cual, o el propósito por el cual Judas comenzó a escribir esta carta, y dijimos un poco al principio que tiene que ver con la defensa de la fe. Pero ahí en el versículo 3 dice Judas que él estaba a punto de escribir acerca de la salvación. En realidad iba a escribir acerca de otro tema, pero por la urgencia de lo que estos cristianos estaban viviendo, decidió terminar escribiendo acerca de la defensa de la fe, animándolos a que pudieran defender la fe y no dejar que estas personas que se habían infiltrado los hicieran desviarse de la verdadera fe. Entonces, ahí vemos el propósito por el cual Judas escribió. Vemos en el versículo 4 que Judas habla acerca de estos hombres que se han infiltrado, ¿no? que han entrado, dice, encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quizás no habla mucho acerca de lo que estas personas creían o enseñaban, pero sí habla de cómo ellos vivían. Y la manera que describe la forma de vivir de esas personas nos habla mucho de lo que esas personas creían. Algunos dicen que estas personas de las que Judas habla eran judíos que se habían infiltrado en la iglesia fingiendo ser creyentes, cristianos, pero que también traían consigo esa filosofía y esa religión también que tiene que ver con el gnosticismo. ¿Se acuerdan? Ya hablamos bastante de eso anteriormente. Y por eso es que dice que ellos, por ejemplo, niegan a Dios, niegan al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no creían en el Dios verdadero, no creían en Jesucristo como lo revela o como Él se había revelado, sino que creían cualquier otra cosa extraña. Y dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿no? Y eso también era algo bastante distintivo de estas personas que creían que, bueno, como la carne, la materia es mala, no pasa nada, hagamos lo que queramos con nuestros cuerpos, total, no tiene importancia. Entonces eran personas liberales, personas que se aprovechaban de la gracia porque decían, pequemos para que la gracia abunde. Entonces es muy probable que tenían este tipo de filosofía, y Judas quiere advertirle a la iglesia para que esté atenta, porque si se habían entrado
encubiertamente y sutilmente, quizás ellos ni siquiera sabían que estaban entre ellos. Quizás no sabían que esto estaba comenzando a dañar la iglesia, comenzando a influenciar sus vidas, llevándolos a alejarse de la verdadera fe. Pero vamos a ver, quizás ahí es donde más nos vamos a enfocar, del versículo 5 al versículo 7, vamos a ver 3 ejemplos que el apóstol Judas usa para advertirle, porque imagínense que esta carta era enviada a las iglesias, y en las iglesias era leída públicamente, no era era leída para que todos pudieran escuchar el mensaje, y dentro de todo ese público que escuchaba de la iglesia estaban estas personas que sabían que habían entrado encubiertamente. O sea, que habían personas que no eran verdaderos cristianos, que estaban en la iglesia y que también estaban escuchando este mensaje. Entonces, era una doble advertencia, porque por un lado le estaba hablando a la iglesia, a los verdaderos creyentes, para advertirles, pero por otro lado también les estaba hablando a aquellos que no tenían una fe verdadera y que estaban ahí, y les estaba advirtiendo de lo que les esperaba, de lo que se iban a enfrentar si no se arrepentían y creían en Jesús. Entonces, es un mensaje que era de doble filo, por así decirlo. Pero vamos a ver el primer ejemplo que Judas usa, y está en el versículo 5. Dice: quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, algo que ellos ya sabían y conocían muy bien, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y ahí tenemos el primer ejemplo, que es el pueblo de Israel. Y trae a la memoria de estos creyentes aquella historia bien conocida para el pueblo judío, que era la liberación de Egipto. Sabemos que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, que había hecho muchas señales y milagros y juicios para sacar a Israel y llevarlos hacia la tierra prometida, pero también, más allá de quizás toda esa historia espectacular donde vemos el obrar de Dios en favor del pueblo de Israel, cuando recordamos y seguimos la historia, sabemos que el pueblo de Israel, cuando salió y estuvo en el desierto, comenzó a ¿qué? ¿Qué empezó a hacer el pueblo de Israel? A quejarse. Comenzó a quejarse, comenzó a murmurar de Moisés, de Aarón, comenzaron a pecar contra Dios, ¿no? Y habían vivido toda esa liberación espectacular de Egipto, y sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y que venían las dificultades, allí en el desierto, ellos se rebelaban contra Dios, y se rebelaron contra Dios. Por eso que acá Judas, de alguna manera resumiendo esa historia, él dice: recuerden que Dios los sacó de Egipto, pero dice que después destruyó a los que no creyeron. Y la advertencia, yo lo anoté de esta manera, ¿no? La advertencia que acá Judas le está haciendo a la iglesia es que los buenos comienzos no garantizan un buen final. Los buenos comienzos no garantizan un buen final. Si lo pensamos de esta manera, pensando en el pueblo de Israel, ¿qué mejor historia de liberación que esa? Dios haciendo todas esas obras, esos juicios, esos milagros, para sacar al pueblo de Israel, mostrando su gloria y su poder, dejando bien en claro que Él era el único verdadero Dios, que los quería sacar de esa esclavitud y hacerlos su pueblo y llevarlos a una tierra especial. ¿Qué mejor obra, qué mejor comienzo que ese? Tuvieron un comienzo espectacular. Sin embargo, no tuvieron un final de la misma manera. Sabemos que a la tierra prometida no entró nadie de toda esa generación que había salido, solamente Josué y Caleb y los descendientes de esa primera generación.
Pero esta lección nos tiene que hacer pensar a nosotros de que quizás hace ya un tiempo, ya ha pasado tiempo de que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, de que hemos recibido su gracia, su perdón, de que somos somos hijos de Dios. Pero quizás ha pasado el tiempo, quizás han venido pruebas, han venido dificultades en nuestra vida, quizás hemos dejado de escuchar a Dios y no estamos viviendo en obediencia a Dios. Y quizás tuvimos un buen comienzo, donde vimos el obrar de Dios en nuestra vida, salvándonos, perdonándonos, haciéndonos sus hijos, pero quizás hoy estamos como el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque tener un buen comienzo no garantiza que vamos a terminar bien. Judas dice que Dios destruyó a los que no creyeron. Y en Hebreos, relatando la misma historia, no lo busquen, yo se los leo, dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. El autor estaba relatando justamente esa misma historia. Dice: si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en la provocación, en la tentación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Y Dios ahí fue severo con el pueblo de Israel, porque a pesar de que los había sacado de Egipto, no los dejó entrar a la tierra prometida. Y teniendo eso en mente, el autor de Hebreos nos dice a nosotros, del versículo 12: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, la advertencia es que los buenos comienzos no garantizan un buen final. Y tenemos que tener cuidado con la incredulidad. Porque a pesar de haber visto las obras de Dios y haber visto el poder de Dios, el pueblo después no le creyó a Dios. Y nosotros de la misma manera, quizás experimentamos y vimos el obrar de Dios en nuestra vida para salvación, pero quizás hemos dejado de creer a Dios y de obedecer a su palabra. Y tenemos que tener cuidado con la incredulidad, con dejar de escuchar la voz de Dios y dejar de obedecerle, dejar de creer en su palabra, como nos dice Hebreos. Tener un corazón malo, un corazón incrédulo, un corazón que le ha dejado de creer a Dios. Versículo 13 de Hebreos dice: antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces ahí también nos anima el autor de Hebreos, con la misma historia, a no dejar que la incredulidad endurezca nuestro corazón y nos haga apartar de Dios, sino también a poder animarnos entre nosotros, exhortarnos. Por eso cuando hablamos de defender la fe, no tiene que ver simplemente con algo personal, sino con algo que debemos hacer en comunidad. El segundo ejemplo que Judas usa, ahí en el versículo siguiente, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y acá el segundo ejemplo es de los ángeles caídos. Los ángeles caídos. Algunos dicen que acá Judas está tomando la interpretación de, por ejemplo, Ezequiel, cuando habla acerca de Lucero, de la caída de Satanás. No sé si alguno se acuerda de eso, pero también toma la interpretación de Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios conocieron a las hijas de los hombres, ¿no? Y toman esa porción y la interpretan a los hijos de Dios como ángeles
que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, con mujeres humanas, con seres humanos. Entonces, algunos dicen que Judas está uniendo estas dos interpretaciones para hablar acerca del ejemplo de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Porque dice que no guardaron su dignidad, ¿no? Aquellos que decidieron rebelarse contra Dios, y el ejemplo quizás que más conocemos es el ejemplo de Satanás, que se rebeló contra Dios porque quiso ser igual a Dios, quiso ser superior a Dios, y dejó su dignidad, como dice Judas. Y los que abandonaron su propia morada probablemente se están refiriendo a esos ángeles que dejaron su posición para poder tener relaciones sexuales con las mujeres. Entonces, acá Judas dice, ¿no?, que esos ángeles caídos, Dios los tiene guardados en la oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, la segunda advertencia acá es que los lugares de privilegio conllevan gran responsabilidad. Si nos ponemos a pensar, los ángeles tenían una posición única. Estaban en la misma presencia de Dios, sirviéndole de día y de noche, siendo seres especialmente creados para la adoración, para cuidar y tener servicio en el trono de Dios. Tenían ese lugar de privilegio y sin embargo, por el pecado, lo perdieron. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que los privilegios que tenemos no tienen una responsabilidad. Y quizás, si nos ponemos a pensar cuál fue el pecado de estos ángeles, en el caso de Satanás, fue el orgullo. ¿Por qué? Porque en su corazón quiso ser más grande que Dios, quiso ser igual a Dios. El orgullo en el corazón de Satanás. Y quizás en los otros ángeles fue la codicia. Fue codiciar a las mujeres, fue querer tener esos actos inmorales con ellas. Entonces, tenían un lugar de privilegio, pero lo descuidaron por causa del orgullo y por causa de la codicia. Proverbios, ¿quién me puede leer? Proverbios 16, 18, y otro que busque Santiago 4, 6, por favor. Proverbios 16, 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Gracias. ¿Y Santiago 4, 6? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Bien, muchas gracias. Proverbios 16, 18 nos dice una gran verdad, que antes de la caída está el orgullo. Entonces toda caída, todo juicio que cae sobre nosotros, o el juicio que cayó, por ejemplo, en los ángeles, fue porque primero fueron orgullosos, no fue porque sí, fue la consecuencia del orgullo. Y Santiago dice que Dios resiste a los orgullosos, que Dios resiste a los soberbios. Es un problema entonces, porque lo vemos en el ejemplo de estos ángeles, pero es algo que también puede estar pasando en nuestras vidas, porque tenemos quizás como hijos de Dios un lugar de privilegio, pero muchas veces descuidamos la responsabilidad que eso conlleva. La responsabilidad de vivir una vida que a Dios le agrada. Pero también todos nosotros, recibimos diferentes privilegios de parte de Dios. Todos hemos sido, como dice Efesios, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A todos nos fueron dados dones espirituales. Todos nosotros tenemos algún que otro don o talento también. Y todos hemos recibido algo que nos ha sido concedido como un privilegio. Pero ese privilegio conlleva una responsabilidad. Y muchas veces, por descuidar esa responsabilidad, terminamos pecando con el orgullo, con la soberbia en nuestro corazón.
y también con la codicia, que nos lleva a pecar, a desear más, a tener esa actitud de insatisfacción y de querer lo prohibido incluso, como los hijos de Dios, como los ángeles, perdón, que cayeron. Entonces quizás acá es donde también tenemos que reflexionar si quizás estoy en un lugar de privilegio, pero quizás estoy teniendo una actitud de orgullo por ese privilegio que tengo. Y quizás puedo estar acá sirviendo en un ministerio y teniendo orgullo en mi corazón, aun cuando tengo ese privilegio. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque podemos estar acá y hacer cosas para Dios, pero podemos tener a Dios en nuestra contra, porque dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos. Y también tenemos que tener cuidado con la codicia, con la insatisfacción, con el querer lo que no es nuestro, con querer lo que es prohibido, porque eso también nos va a llevar a la ruina, como lo llevó a estos ángeles caídos. El tercer ejemplo es versículo 7, Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta historia también es muy conocida, a tal punto que se habla acerca del pecado de la sodomía. Quizá muchos han escuchado ese término, y que ha llegado a ser un término que se utiliza para hablar acerca de esas prácticas inmorales, prácticas que Dios detesta, prácticas que van en contra de la santidad de Dios. Y fue tanto el pecado de esas ciudades que Dios las tuvo que juzgar. Entonces la advertencia con el ejemplo de Sodoma y Gomorra es que los deseos descontrolados serán juzgados. Los deseos descontrolados serán juzgados. La advertencia también nos dice que tenemos que tener cuidado con la inmoralidad sexual, porque el gran pecado del que se habla de Sodoma y Gomorra fue justamente el pecado de la inmoralidad sexual, el pecado sexual. Y es interesante pensar de que Judas, cuando habla acerca del pecado de los ángeles, en esa interpretación de que los ángeles quisieron tener relaciones sexuales con las mujeres, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, después en Sodoma y Gomorra encontramos al revés, porque cuando ángeles fueron a la casa de Lot, los hombres de esa ciudad, dice que fueron a la casa de Lot y quisieron tener relaciones sexuales con los ángeles. Entonces era tanto la depravación, tanto el pecado, tanta la inmoralidad, que Dios tuvo que destruir esas ciudades. Entonces esta es una advertencia para nosotros, hermanos, de recordar y saber que Dios no tolera el pecado y que nuestros deseos descontrolados van a ser juzgados. Que no podemos tomar, como decían estos hombres, la gracia de Dios para vivir en libertinaje. La gracia de Dios total perdona todo, pero el ejemplo de Sodoma y Gomorra nos deja bien en claro que Dios juzga el pecado. Tarde o temprano lo va a hacer. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 18 al 20, dice: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Porque han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, bien clara la palabra de Dios con respecto al pecado sexual. Debemos vivir en santidad, debemos usar nuestros cuerpos para glorificar a Dios y
no pensar que, bueno, como estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que queramos con Él. Entonces quizás este es un ejemplo para recordar o para despertarnos si quizás estamos permitiendo este pecado en nuestra vida. Y recordar de que el Dios sigue estando en contra y Dios va a juzgar estos pecados, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. No voy a quizás entrar mucho más en detalle en los versículos que seguían, pero el apóstol Judas habla muy claramente acerca de la forma en que estas personas estaban viviendo y anima a la iglesia y a los verdaderos creyentes a poder defender la fe, pero como vimos, no solamente con palabras, no solamente sabiendo qué creer y cuidando la doctrina, sino también viviendo una vida que refleja esa verdad, que refleja esa fe. Una vida que refleja que somos llamados por Dios, que somos amados por Dios, que somos guardados por Dios. Pero quizás sí quería mencionar algo con respecto al versículo 9, que había mencionado hace un ratito. Menciona un hecho que no está en lo que nosotros hoy tenemos como la palabra de Dios, la Biblia. Judas está tomando un texto que no es considerado escritura, pero que era literatura judía, ¿sí? Era literatura que para los judíos era bien conocida. Era literatura que pertenecía a su cultura, a su historia, a sus enseñanzas, a sus tradiciones. Y Judas está tomando de esas fuentes para ilustrar o para apoyar lo que él está diciendo. Y quizás uno podría decir, bueno, pero ¿cómo es que está acá y no es palabra de Dios? Recordemos que tenemos la Biblia, que nosotros creemos que es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Sabemos que Dios ha usado a hombres, los ha usado en su personalidad, en su humanidad, pero los ha inspirado, los ha guiado a escribir lo que Dios quería que escribieran. Eso es lo que creemos y afirmamos. Pero también recordemos que dentro de lo que nosotros tenemos como la palabra de Dios, hay quizás textos, hay frases que no necesariamente quiere decir que sean verdad. A ver si me siguen. No estoy diciendo que la palabra de Dios mienta, o sea falsa o se equivoque, pero por ejemplo en la Biblia tenemos palabras de Satanás. Y sabemos que cuando Satanás habla de mentira, habla pura mentira, ¿no? Cuando por ejemplo le hablaba a Eva. Tenemos las palabras, por ejemplo, de los amigos de Job, que no eran las mejores palabras para aconsejar a una persona que estaba sufriendo y perdiendo todo, y que ni siquiera reflejaban muchas veces el carácter de Dios. Por ejemplo, tenemos en el libro de Hechos, Lucas menciona un dicho que supuestamente Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Y si buscamos en los evangelios no encontramos esa frase explícitamente. Después tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo cuando está predicando en Atenas, y él para de alguna manera llegar a ellos usa de los filósofos griegos, y él les dice, así como sus propios poetas dicen. Y está usando una cita que ni siquiera es escritura, que ni siquiera es judía, que es de otra cultura. Y no por eso quiere decir que sea verdad o que esté reflejando el carácter de Dios, pero sí lo que tenemos que entender es que Dios ha guiado a esas personas a que tomaran incluso quizás fuentes de fuera de la Biblia para quizás transmitir o reforzar o ilustrar una verdad. Entonces, quizás no dudemos si realmente es la palabra de Dios, si realmente tenemos que considerarlo, creerlo. ¿Qué pasa con esos libros que no son considerados escritura? Hermanos, tenemos que recordar de que nosotros no tenemos que inventar nada nuevo con respecto a la fe y con respecto a la Biblia, a la palabra de Dios. Por eso es que Judas dice, defiendan la fe que una vez fue dada.
Y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Pero sí quería mencionar esto porque quizás después, si alguien de los que predican se encarga del próximo mensaje, va a volver a mencionar otro versículo que menciona el libro de Enoch. Y el libro de Enoch tampoco lo tenemos considerado como escritura inspirada por Dios, pero era literatura judía, de la cual Judas decidió tomar para quizás ilustrar lo que él estaba diciendo en su mensaje. Y no hay problema con eso. No quiere decir que el otro está mal o que acá se está equivocando, simplemente está usando otras fuentes y Dios ha guiado al apóstol Judas a escribir y a usar de esos recursos que tenía para transmitir, enseñar, para ilustrar muchas veces lo que él quería. Entonces quería aclarar un poco eso. Y si quizás tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta, ya saben mi respuesta, pregúntale a tu pastor. No, pero la cuestión es esta, ¿no? No quería dejar pasar tampoco esto porque a veces decimos, mira qué difícil, vamos a ignorarlo, no vamos a hablar de eso, y no creo que sea la idea porque está en la palabra de Dios y es la palabra de Dios, tenemos que tratarlo, pero sí, quizás volver un poco al punto de lo que veníamos diciendo, que no pensemos que defender la fe, o esto a lo que nos anima a Judas a defender la fe, tiene que ver con simplemente saber correctamente todas las doctrinas, toda la teología, simplemente saberla, cuidarla y transmitirla, sino que tiene que ver con saberla, conocerla, pero también vivirla, también experimentarla, porque la fe se vive, no simplemente se sabe. Y ese es el enfoque, pues es el punto por el cual Judas está escribiéndole a esta iglesia. Y para nosotros también, hermanos, debemos recordar eso y debemos prestar atención si quizás alguno de estos ejemplos se refleja con nuestra vida. Si quizás estamos siendo incrédulos como el pueblo de Israel y endureciendo nuestro corazón hacia Dios, si quizás estamos teniendo orgullo o codicia o algún otro pecado en nuestro corazón que nos lleva a rebelarnos contra Dios, a pensar que somos superiores a Dios, como los ángeles caídos, o si quizás estamos permitiendo el pecado, algún pecado de inmoralidad, algún pecado sexual en nuestra vida, pensando que, bueno, como Dios me perdona, no pasa nada. Recordemos que Dios juzga el pecado y que como hijos de Dios, como iglesia de Dios, somos llamados a vivir una vida diferente, no como esos que tomaban la gracia de Dios como licencia para pecar, sino una vida diferente, una vida que agrada a Dios, una vida transformada. Entonces, quería compartir eso, hermanos, y espero que algo les haya sido de bendición y nos haya animado también, nos haya llevado a quizás examinarnos, reflexionar en cómo estamos viviendo, pero también en volver, si es necesario, a vivir esa fe que muchas veces simplemente profesamos con nuestras palabras, pero no la vivimos, no la experimentamos. Entonces quisiera terminar recordando esta frase que dije al principio, que la mejor defensa de la fe cristiana es aquella que se demuestra con una vida transformada por Dios y transmitida a los demás. Oramos. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pedimos que sigas enseñándonos, que afirmes nuestra fe, que nos animes, que nos fortalezcas, Señor, y que tu palabra pueda seguir edificándonos, Señor, y tu Espíritu Santo nos pueda seguir enseñando y guiando, Señor, para no alejarnos de ti, para poder permanecer firmes en tu camino mientras esperamos también tu regreso. Señor, muchas gracias. Dejamos todas tus manos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, terminamos entonces.